Bienvenida a mi canal. Hoy vamos a hablar de una pareja que seguramente muchas de vosotras os veréis reflejadas, que aparentemente inicialmente parecía todo muy fácil, pero que desgraciadamente no fue así. Todo se complicó muchísimo. Tenían un factor masculino claro, que fue su diagnóstico inicial, y luego fue apareciendo esa endometriosis y esa baja reserva. La gran pregunta es, ¿cómo no se vio antes? Pues sí, estas cosas pasan. Así que empezamos. Una de las peores cosas que hay en la vida es poner clichés a las personas. Esto no suele funcionar. Lo hacemos mucho de manera inconsciente, pero es algo que debemos evitar. En salud pasa exactamente igual y en fertilidad, por desgracia, está a la orden del día. Así que decirle a una pareja, vuestro caso es fácil, tienes que estar muy seguro de que va a ser así, porque si no estás metiendo muchísimo la pata. Desgraciadamente es lo que le sucedió a esta pareja. Cuando ella me contactó, llevaban ya 6 estimulaciones ováricas. Solamente una de ellas, que tenía que haber sido una FIP, se convirtió en una inseminación por aprovechar ese folículo, el único que creció, y fue negativa. Y otra, que sí que llegó a punción, se le hizo una estimulación muy suave, casi natural. Se les trajo un óvulo que, por suerte, fecundó y pudieron congelar un embrión de día 3. Así que de 6 estimulaciones solamente tenía un embrión congelado. Las 2 primeras estimulaciones se las hizo en un centro. No le vieron al principio la endometriosis, sí que le dijeron que le habían visto un quiste en el ovario, resultó ser un endometrioma. Después de esas 2 estimulaciones, de ese intento de FIP que pasó a ser una inseminación, cambiaron de centro. Fueron a un centro de reproducción diferente, con un prestigio absoluto, increíble aquí en España. Así que yo sabía que a nivel ginecológico estaba en si no las mejores manos, de las mejores que podías encontrar en nuestro país, y eso me da a mí muchísima tranquilidad. Pero aún así, desgraciadamente, en 4 estimulaciones más que hizo en este centro, solo habían conseguido un embrión. Era muy desalentador. Inicialmente todo lo habían visto muy bien. Ella tenía 37, ya 38 años cuando me contactó, pero cuando empezó en reproducción asistida ella la veían muy bien. Solo veían un factor masculino que, como nos dicen tantas veces, con la ICSI se soluciona, pero la cosa no fue como tenía que haber sido. Nadie se esperaba que su respuesta ovárica fuese tan mala. Tenía una baja reserva y eso lo habían visto, aunque a ella no le comentaron nada. Ella, cuando empezó a hacer estimulaciones, desconocía que tenía una baja reserva porque decían que todo estaba muy bien. Luego se fue enterando, pero aún así, a pesar de su baja reserva, su respuesta era muy mala a esta estimulación. Cuando cambió de centro, comprobaron que respondía muy mal a todos los protocolos. Le probaron diferentes estrategias, pero sin un resultado adecuado. Estaba claro que en su caso la endometriosis estaba dañando su fertilidad mucho más de lo que parecía así de primeras. Cuando me escribió estaba a punto de comenzar ya la siguiente estimulación, que era la 7ª, también se la cancelaron. Esa chica estaba realmente hundida a todos los niveles, anímicamente, pero físicamente llevaba un año con mucha medicación, muchas estimulaciones anticonceptivas, quistes que se le formaban de tanta medicación. Clarísimamente su cuerpo ya no podía más. En la consulta que fue, aquí os lo voy a poner aquí para que veáis lo que me escribió. En la consulta, cuando fue después de este intento de estimulación, le vieron que sus ovarios estaban, los pobres, muy parados, estaban sufriendo mucho, y la gran duda era si iban a conseguir sacar ovocitos en una próxima estimulación, si iban a conseguir otro embrión. La idea, lo que quería su doctora, era conseguir otro, tener estos 2 para poder hacerle la transferencia, pero por ahora sus ovarios seguían sin responder. Al saber que tenía endometriosis, a mí ya me aportaba información muy, muy valiosa. Primero porque yo también padezco endometriosis y es una enfermedad que conozco muchísimo, tanto a nivel personal como profesional, pero también gracias a toda la experiencia que tengo con todos mis pacientes como asesora de fertilidad y dietista. Sabía perfectamente, porque lo he vivido, porque lo sigo viviendo a nivel personal y profesional,
que la endometriosis es una enfermedad multifactorial, no depende solamente de un ginecólogo, sino que es muy importante que diferentes profesionales la tratemos. Importantísimo, ya que la endometriosis tiene unas características muy especiales de manera general, pero también es crucial valorar de manera personalizada a la paciente, porque no hay dos mujeres con endometriosis iguales. Da igual que tengan el mismo endometrioma, mismo tamaño, mismo sitio. No vas a encontrar nunca dos mujeres exactamente iguales. Y eso es lo que intento yo aportaros, esa personalización. Así es que cuando ella me mandó toda su información, tanto analíticas como los cuestionarios que yo le mandé, que me aportan muchísima información, muchos datos, también pude ver un poquito sospechas de por dónde iban los tiros, pero sabía que había cosas que había que pedirlas todavía y que nadie se las había mirado. No entendía cómo una paciente de endometriosis llevaba ya 7 estimulaciones ováricas en 2 centros buenos, estaba actualmente en uno buenísimo y todo se había centrado en sus ovarios, solamente en intentar estimular y que respondiesen. La fertilidad es muy compleja, muchísimo más cuando tenemos una endometriosis, pero es que además esta endometriosis puede ir asociada con otros problemas también que van a agravar esos problemas de fertilidad. Había que comprobarlo. Es más, cuando hay una baja reserva, lo digo siempre y no me cansaré de decirlo, no podemos ir a ciegas, porque cada ovocito, cada embrión que se consigue es un tesoro, hay que cuidarlo y hay que hacer las cosas muy bien hechas, porque muchas cosas pueden impedir luego una implantación embrionaria. No se trata solamente de ovocitos y embriones, son necesarios por supuesto, pero no es lo único que cuenta para una implantación. Sí que en su caso, que estaba costando tantísimo que respondiese a la medicación, tanto que sus ovarios estaban los pobres ya completamente parados de tanto sufrimiento, había que ir con mucho cuidado porque luego no podíamos malgastar ese embrión que ella tenía o esos embriones que consiguiese. Así que en su caso siguió plan detox muy importante. Le dije que necesitaba hacer una limpieza, le recomendé, empezaba el verano, le recomendé que se diese un tiempo para recuperarse a todos los niveles. Ella también lo tenía claro que lo necesitaba y estuve de acuerdo conmigo que ese verano lo iba a dedicar a ella, a su pareja y a cuidarse a nivel físico, a nivel emocional, a disfrutar y desconectar un poco de médicos. Así que yo tampoco quería tosigarla mucho en plan pruebas y todo esto. Esos meses le preparé los planes de alimentación, el plan detox, el plan fértil, pero pruebas sabía que hasta que no llegase, acabase ese verano, no llegase septiembre, octubre, no sería el momento de empezar a mirar. Le di esa tranquilidad porque era lo que ella necesitaba. Empezó con la alimentación, la verdad es que muy emocionada, era una chica, ella cuidaba mucho su alimentación, había notado los cambios en su cuerpo de estos meses de tanta estimulación, tantas hormonas. Ella no estaba cómoda con su físico y quería volver a sentirse ella. Por tanto, fue muy fácil para ella empezar a cuidarse, probar nuevas cosas, quitarse alimentos que comía más normalmente, pero que desconocía, que en su caso era mejor no abusar de ellos. Y poco a poco me fue comentando que se iba encontrando mejor, que había incluso perdido algún kilito, pero que a nivel físico lo más importante era lo bien que se sentía. Además de la alimentación, también incluimos algunos suplementos muy escogidos, muy poquitos, nada de tomar mucha cosa. A la vuelta de estas vacaciones, de este periodo de descanso, cuando volvió a su clínica, recordad que ahí había hecho ya, si no me equivoco de memoria, 5 estimulaciones y tenía un embrioncito congelado. Que en esa última consulta solamente le vieron 2 folículos en un ovario y ninguno en el otro. Pues en esta primera consulta le hicieron la ecografía para ver cómo estaba, si había algún quiste, y se encontró con la sorpresa. Les pongo aquí. Cuando me escribió no se lo creía. La verdad es que para mí fue también una notición maravilloso, porque tal y como os digo siempre, no podemos garantizar esa mejoría en la cantidad de ovocitos, pero sí que tenemos que trabajar muchísimo esa calidad. Era muy importante que si solo les traían 1, solo les traían 2, en la próxima estimulación que fuesen de la mayor calidad posible y por supuesto también trabajar la calidad del endometrio, de esa recepción de ese embrión, esos embriones. Había mucho trabajo que hacer y podíamos hacer mucho, pero el gran sorpresón que tuvo ella,
que tuvo su doctora y por supuesto yo también, porque aunque me esperaba una mejoría, tanta me pilló completamente descolocada. Increíble, increíble. Teníamos claro que de aquí tenía que salir mínimo otro embrioncito de calidad. Así que en esa visita, que su doctora no tenía muy claro qué hacer con ella y tal cual se lo dijo, que no sabía por dónde tirar, en cuanto vio lo que tenía, dijo, hay que aprovechar estos folículos y vamos a empezar la estimulación. Y fue todo rodadísimo. Su respuesta no fue tan buena como esos folículos que ella tenía, pero aún así el resultado fue maravilloso. De esa punción consiguió 3 embriones, 3 maravillosos embriones después de 7 estimulaciones en las que solamente había conseguido un embrión. En una sola estimulación, después de un verano, adaptando la alimentación a su enfermedad, cuidándose a nivel emocional también, pensando en ella, en su salud y sobre todo en su endometriosis, consiguió en una estimulación 3 embriones. En total tenía 4 embrioncitos maravillosos, impensable. Estábamos todos realmente eufóricos. Tuvo el mejor resultado. Mientras estábamos con todo este proceso, consiguió hacerse algunas pruebas más y menos mal que consiguió lo que se hizo. No fue mucho, no fueron valores, una gran cantidad, pero lo poquito que se hizo fue realmente muy importante que lo consiguiese. De estas nuevas analíticas comprobamos que tenía ciertos nutrientes bastante bajos y eso que habíamos incluido ya suplementos. Yo no quería ni pensar cómo había estado esta chica durante las estimulaciones. Pensad que esos nutrientes son imprescindibles para muchas funciones de nuestro organismo, pero los ovocitos también necesitan de estos nutrientes. No solamente es imprescindible ese equilibrio endocrino, bajar esa inflamación propia de la endometriosis y mantener el sistema autoinmune, nunca estará al 100%, pero lo mejor posible. Pero sin duda también la parte nutricional pura y dura también es imprescindible en todos los casos. La endometriosis no es ni mucho menos un caso diferente. Estaba muy baja de los nutrientes que miró, afortunadamente pudo comprobar algunos, en su caso fueron vitamina D3, fueron el hierro y la ferritina, la B12 y la B9, que sorprendentemente, a pesar de tantos suplementos que tomaba, que yo ya le había cambiado, menos mal, no estaba mal, pero lo esperable es que hubiese estado mucho más alta. Eso me estaba diciendo que tanto tiempo, porque ella llevaba 4 años de búsqueda tomando ciertos suplementos, no los había asimilado bien. Necesitaba otras opciones mucho más naturales, que se absorbiesen muchísimo mejor, y es lo que hicimos. También vimos algún marcador de coagulación alterado. Le dije que le tenía que ver el hematólogo, que era muy importante, y el hematólogo le recomendó en esa transferencia embrionaria medicación. En su caso fue heparina. Después de todo esto, ella estaba un poco descolocada porque la clínica no se lo había comprobado, pero tal y como le dije yo, por desgracia, los ginecólogos suelen ser muy ginecólogos, se centran mucho, igual que cualquier otra especialidad, se centran mucho en su especialidad. Y ella estaba una ginecóloga realmente muy buena, pero que había ciertas cosas a las que no le daba la suficiente importancia, y la fertilidad depende de muchos factores, no solamente de los ovocitos, de los folículos que tenga una mujer. Bueno, en su caso, después de toda esta información, le hicieron una esteroscopia para arreglar ese útero, que de esto ya hablaremos en otros vídeos, porque un útero feo puede dar embarazos, por supuesto que sí, y lo hablaremos con más calma cuando hagamos vídeos sobre la implantación embrionaria. Si te interesa, acuérdate de comentármelo para saber si lo comentamos con más detalle o de manera más superficial. Y después de la operación, pasado el tiempo necesario para que todo cicatrizase, fue la transferencia embrionaria. No nos lo creíamos, ella estaba realmente súper emocionada. Durante más de un año había estado en varios médicos, tantas estimulaciones, tanta medicación, y cuando al principio tenía tantísima ilusión porque parece que era un caso fácil y todo se fue complicando de esa manera, perdieron muchísimo la esperanza. Ella y su pareja. Sí que llegar a esa transferencia con 2 embriones de una calidad buenísima era un paso que ya había perdido la esperanza que pudiese llegar a dar. Y claro que llegó. Esto nos tiene que enseñar que la fertilidad es muy compleja y que podemos hacer mucho
por nuestra fertilidad. Estuvimos en contacto durante la beta espera, me fue informando de cómo se encontraba, incluso tuvo un ligero manchado que le dije que podía ser de implantación, que hablase con la clínica y efectivamente le dijeron lo mismo, que podía ser la implantación embrionaria. Se hizo un pipi test precioso, a mí ya me hizo sospechar mucho y cuando llegó la eco tuvimos una sorpresa maravillosa que aquí os la dejo porque creo que os puede motivar muchísimo. Fue todo perfecto, un nacimiento maravilloso y tuvo a sus bebés. ¿Qué os parece? Una chica que parecía que un solo embrión, con todo lo que había costado, tendría que conformarse e ir a por todas con ese embrión, que era la idea que ella tenía, pasar ese verano para recuperarse y ya, si seguían sus ovarios igual, ir a por todas con ese embrión. Y en lugar de un embrión, consiguió una transferencia de 2 y los 2 se quedaron con ella. Fue la mejor recompensa a todo su esfuerzo. Espero que este caso os haya servido, que quizá algunas de vosotras os veáis reflejadas en ella, que no hagáis caso de ciertos pronósticos, ni buenos ni malos, que luchéis, que mejoréis al máximo vuestra fertilidad, porque es la manera de aumentar esas posibilidades. Si lo conseguiremos o no, nadie lo sabe, pero estaréis más cerca, sin duda. Os animo a suscribiros a mi canal para no perderos ningún vídeo sobre la fertilidad y sobre multitud de casos que tengo que contaros, que creo que os van a encantar, porque todos tienen un final feliz, muy luchado y muy merecido. Así que a por todas y nos vemos en el siguiente vídeo.